Bienvenidos a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, presentando el posgrado en Matemáticas. El posgrado en Matemáticas consta de un doctorado en Ciencias y dos maestrías, la maestría en Ciencias Matemáticas y la maestría en Ciencias Matemáticas Aplicadas e Industriales. El programa del posgrado en Matemáticas, el programa de doctorado y las dos maestrías están inscritas en el Padrón Nacional de CONACYT, el Padrón Nacional de Posgrados. El programa del doctorado tiene la categoría de competencia internacional y las dos maestrías, la maestría en Ciencias Matemáticas Aplicadas e Industriales y la maestría en Matemáticas, tienen la categoría de programas consolidados. Las clases se imparten en el moderno edificio de posgrado. El objetivo general del posgrado en Matemáticas es formar profesionales, investigadores y profesores de alto nivel académico capaces de generar, difundir, enseñar y aplicar nuevos conocimientos en las ciencias básicas y la ingeniería. Los objetivos específicos de la maestría en Ciencias Matemáticas son formar profesionales capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en la solución de problemas de la propia matemática. Formar profesores de educación superior con una sólida preparación matemática necesaria para ejercer la práctica docente en matemáticas. Introducir al alumno a la investigación en matemáticas. Los objetivos específicos de la maestría en Ciencias Matemáticas Aplicadas e Industriales, también conocida como MACMAI, son formar profesionales capaces de aplicar los conocimientos, formar profesionales con una sólida preparación en matemáticas y las aplicaciones de la misma, dotar a profesionales de otras disciplinas de una formación amplia y profunda en matemáticas, con el fin de que puedan aplicarla en la solución de problemas que surjan en su disciplina, así como capacitar al alumno en el modelado matemático de problemas concretos que aparecen en las ciencias naturales, en la industria o en el sector de servicios, mediante el estudio de problemas tipo. Capacitar al alumno en el uso eficaz de la computadora en aplicaciones científicas, industriales o de servicios. El objetivo específico del doctorado en Ciencias Matemáticas es formar profesionales e investigadores con una sólida y amplia preparación para que sean capaces de generar, enseñar y difundir nuevos conocimientos en matemáticas y su aplicación a otras disciplinas. Las líneas de investigación que se cultivan en el doctorado en matemáticas se muestran en esta diapositiva. La admisión del doctorado en Ciencias Matemáticas y de la maestría en Ciencias se emite 3 veces al año con anticipación a los trimestres de invierno, primavera y otoño. Las convocatorias para la admisión a la maestría en Ciencias Matemáticas Aplicadas e Industriales se publican 2 veces al año, previas al inicio del trimestre de primavera y de otoño. Mayores informes se pueden obtener en las páginas propias del posgrado en matemáticas, maestría y doctorado y de la MACMAI. Los correos electrónicos de los coordinadores respectivamente son pmat y macmai con la extensión shannon.1.mx. Bienvenidos a la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Soy Juan. Hola, buen día. En este video voy a platicarles sobre el póster que seguramente está cerca de ustedes. En matemáticas hay gran cantidad de problemas abiertos, problemas cuya resolución todavía no encontramos, y en el tratar de resolver dichos problemas suelen surgir otros problemas.
gran parte del trabajo que se hace en un posgrado, ya sea en una maestría o en un doctorado, es aportar algo para la solución de dichos problemas. Algunos problemas son más fáciles de explicar que otros, y en particular el que les voy a contar ahorita es relativamente fácil de explicar en qué consiste el problema. Se llama etiquetas antimágicas en gráficas o en grafos. Ambos términos se refieren al mismo objeto. En este caso yo hablaré sobre gráficas. Primero hay que explicar qué es una gráfica. Ustedes pueden ver aquí a la derecha este objeto que parece una rueda y una gráfica consta de un conjunto de puntos, que son las bolitas, en este caso tenemos 9, que llamamos vértices o nodos. Ya en el caso de aplicaciones concretas de la teoría de gráficas, dichos vértices pueden representar personas, pueden representar ciudades, pueden representar computadoras. Y entre dos vértices puede o no haber un enlace. Son las líneas que están en el dibujo y a dichos enlaces los llamamos aristas. Solo ocurre que entre dos vértices hay o no hay arista. No nos importa cuál es la naturaleza de dicha arista, es simplemente saber que existe o no. Y ustedes pueden contar, en este caso tenemos 16 aristas. Este problema trata sobre etiquetar aristas. Y más que etiquetar, enumerar las aristas. Dado que tenemos 16 aristas, vamos a considerar los 16 enteros entre el 1 y el 16. Y a cada arista vamos a asignarle uno de esos numeritos. De tal manera que todas las aristas tengan un número entre 1 y 16 y todos sean diferentes. Con esto obtenemos lo que ustedes pueden ver. Un ejemplo de este tipo de numeraciones es lo que ustedes pueden encontrar aquí a la izquierda, donde hay una propuesta de etiquetamiento de dichas aristas. Luego de hacer esto, vamos a fijarnos en cada vértice. En cada vértice llegan diferentes aristas. Por ejemplo, en el vértice que está más hacia arriba, pueden ver que llega una arista con etiqueta 1, una arista con etiqueta 9 y una arista con etiqueta 2. Vamos a sumar esos valores y ese va a ser el número que vamos a asignarle a dicho vértice. Aquí a la izquierda pueden ver la explicación. Tenemos en este caso el vértice que le llegan las aristas con etiquetas 3, 11 y 4. La suma de dichas etiquetas es igual a 18 y le ponemos ese numerito a dicho vértice. Y eso lo hacemos en cada vértice para obtener la figura que pueden ver a la derecha. Pueden ver que en este caso las etiquetas que quedan en cada uno de los vértices son todas diferentes. Y esto es precisamente lo que queremos hacer. Queremos encontrar etiquetamientos en los que todas las sumas son diferentes. Este es un caso en el que sí pasa esto. No siempre ocurre. Existen ejemplos donde al etiquetar las aristas quedan vértices cuyas sumas son iguales, es el ejemplo que les mostraré a continuación. El ejemplo que está a la izquierda, pueden ver que los tres vértices que están en la parte inferior de la gráfica tienen los tres suma 27. Entonces ustedes pueden ver que para ciertos etiquetamientos todas las sumas son diferentes, pero para otros no lo son. Y a partir de aquí surge una conjetura, que es el problema abierto. En 1990, Hartsfield y Ringel conjeturaron que toda gráfica que tenga al menos
3 vértices y que sea una sola pieza, hay un etiquetamiento que cumple que todas las sumas de los vértices sean diferentes. Hasta el momento tenemos varios resultados de familias de gráficas que satisfacen dicha conjetura. Sin embargo, estamos muy lejos de probar que esto sea cierto para todas las gráficas que tengan al menos 3 vértices y sean una sola pieza. Y es uno de los tantos problemas que se pueden trabajar estudiando un posgrado en matemáticas. Hasta luego. Buenos días, soy el doctor, actual coordinador de la maestría en Ciencias Matemáticas e Industriales. Esta vez les presentaré el tema de redes neuronales artificiales, el fundamento de Deep Learning. El contenido de esta charla les hablaré de lo que es Machine Learning en el contexto de inteligencia artificial. Veremos lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado y los problemas más importantes como el de clasificación y regresión. Particularmente veremos lo que es una red neuronal, un ejemplo de este tipo, el perceptrón, y veremos cómo las redes neuronales se acomodan en capas que se entrenan con el algoritmo conocido como retropropagación. Cuando estas capas de neuronas artificiales se construyen formando grandes redes, se tiene lo que llamamos Deep Learning. En estas redes de Deep Learning hay unas particularmente importantes en el reconocimiento de escritura, de voz, de imágenes, que se llaman redes convolucionales. Veremos un ejemplo de ello. Ustedes habrán escuchado los términos Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, a veces usados como sinónimos o a veces de manera no tan clara. Pues bien, históricamente Machine Learning evolucionó a partir de un conjunto disperso de algoritmos de clasificación, de regresión, estadística, etc., que aparecían en distintas ramas de la ingeniería principalmente. Con el paso del tiempo se desarrollaron programas, más bien esquemas de programación o paradigmas de orientación como la programación orientada a objetos, y evolucionó el poder de cómputo y la paralelización. Utilizando GPUs, memoria RAM, etc., estos recursos permitieron la implementación de algoritmos masivos, como el de retropropagación en grandes capas de neuronas artificiales. Actualmente se considera un campo de conocimiento bien establecido que recibe a veces el nombre de ciencias de datos, inteligencia artificial, machine learning, etc. ¿Qué es machine learning? Machine learning parte de datos. Y hay dos problemas importantes, el problema de clasificación y el problema de regresión. En el aprendizaje supervisado, los datos tienen etiquetas, se conocen entonces las clases a las que pertenece cada uno de los datos. En el aprendizaje no supervisado, se investigan las relaciones ocultas entre los datos o las muestras. Por ejemplo, si conocemos que un animal es cuadrúpedo, tiene garras, es negro, ¿qué podemos decir? ¿Es un gato? ¿Es un perro? Tal vez un pájaro. Es el problema de clasificación. En el problema de regresión queremos predecir una variable a partir de su historia, por ejemplo, cuál será el valor del índice de precios al consumidor en el siguiente mes, dada la historia a lo largo de los meses anteriores. Existen algoritmos bien establecidos que forman parte de la jerga en Machine Learning, tales como los algoritmos de clasificación de primeros vecinos, K-medias, árboles de decisión, bosques de decisión, máquinas de soporte vectorial, Bayes ingenuo, etc. Como mencionamos, en el aprendizaje supervisado, los datos vienen etiquetados. En los puntos marcados con cruces rojas representan datos correspondientes a una clase y los círculos en azul corresponden a los de otra clase. El problema más importante entonces en este caso es el de clasificar. Dado un dato
con características x1 y x2, ¿a qué clase pertenece? ¿A la clase roja o a la clase azul? En cambio, en el aprendizaje no supervisado, no tenemos etiquetas para los datos o para las muestras, y más bien tenemos que descubrir agrupamientos que a simple vista pueden no ser evidentes. Machine Learning se puede pensar que es una subclase de la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial se pretende imitar en la medida de lo posible actividades que se consideran humanas, como el habla, el pensamiento, el movimiento del cuerpo, caminar, moverse, sonreír, etc. Y Deep Learning es una parte particular de Machine Learning que se basa en una construcción especial en las redes neuronales artificiales. ¿Qué tareas se pueden resolver con Deep Learning? Por ejemplo, identificar rostros, leer dígitos escritos o textos, reconocimiento del habla, traducir de un idioma a otra, juegos de computadora o diseñar automóviles autodirigidos e independientes. El ejemplo más simple, históricamente el primero que se descubrió o se inventó, es el perceptrón. El perceptrón parte de una señal descrita aquí por el vector de coordenadas x1, x2, que se combina de manera lineal, multiplicándose por los coeficientes W1, W2 y sumando una cantidad que se llama sesgo para formar esta combinación afín que denotamos simplemente como Wx más b. Esta combinación lineal trata de representar el comportamiento de una neurona real que toma las señales de magnitudes x1, x2, entran al cuerpo de la neurona y solamente la neurona dispara por las terminales efectoras siempre y cuando se rebase un umbral. Y ese umbral está aquí representado por esta función sigma que tiene el perfil de una función escalón. Es decir, si esta señal sumada sobrepasa un cierto valor, la señal Y gorro tendrá un valor positivo o cero en caso contrario. Aquí vemos la manera como se puede representar este procedimiento. Los problemas entonces de clasificación pueden ser tan simples como el de separar dos clases a través de un hiperplano o de una recta en dimensión menor. Los problemas más complejos pueden tener que separarse por fronteras más complicadas o inclusive no se puede conseguir una separación completa de las clases. Para el problema de clasificación mostrado en el esquema B, es necesario utilizar funciones de activación no lineales. La función de activación que presentamos anteriormente, la función de salto, es un ejemplo de una función de activación no lineal. Otras funciones de activación que se utilizan, además de la función discontinua de salto, son otras que imitan en la medida de lo posible ese cambio en el umbral, pero de manera diferenciable, de tal manera que esto nos permita poder estimar, en base a la respuesta de la red neuronal, los parámetros aquí representados por el vector de pesos W. Si los pesos son conocidos, es decir, las constantes W0, W1 y W2, ante una señal X0, X1, X0, la señal se combina linealmente, como se muestra en este diagrama, y una vez combinada linealmente, se aplica la función de activación, dando como consecuencia una respuesta. A esto lo llamamos el problema directo cuando los pesos son conocidos. Matemáticamente, esto define una función. En el problema inverso, queremos calcular las constantes de la red neuronal en base a la respuesta a un problema de clasificación, por ejemplo. Dados unos valores para los pesos, podemos hacer la predicción de la clase a la cual pertenece un símbolo, por ejemplo,
y decidir si con esos pasos se trata de una muestra como el número 5, por ejemplo, o no. Y como los datos son clasificados, en base a las respuestas se pueden modificar los coeficientes si es necesario. Este método de calcular los coeficientes es un algoritmo muy conocido en la teoría de las redes neuronales, conocido como el algoritmo de retropropagación que se ilustra en esta animación. El término Deep Learning se utiliza cuando se configuran muchas capas de redes neuronales de distinto tipo, y aquí representadas por la capa mostrada aquí en gris, en color claro y nuevamente en color gris. Entonces, para cada una de las capas neuronales habrá que conocer los valores de los pesos o de los parámetros para la primera capa, para la segunda, para la enésima capa. Y aquí usaremos, para un problema de clasificación supervisado, por ejemplo, el algoritmo de retropropagación. Hay un tipo de redes neuronales muy importantes en los problemas de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, de rostros, etcétera, que se utilizan a menudo y están bioinspiradas en la manera como funciona el córtex visual. El córtex visual es la parte del cerebro que responde a la visión humana. Y se ha descubierto que las regiones del cerebro responden de distinta manera por su capacidad especializada a responder a cierto tipo de señales. Por ejemplo, hay neuronas que están densamente conectadas con otras que le preceden, y en cambio hay otras más especializadas que representan, por ejemplo, cierto campo visual o cierta respuesta a señales con cierta particularidad. Por ejemplo, hay células en el cerebro, neuronas, que se especializan, por ejemplo, en detectar bordes, en detectar líneas horizontales, líneas verticales. Bioinspirada, entonces, las redes convolucionales es que se construyen a partir de una señal descrita aquí por este vector o esta matriz de 6x6. A partir de esta señal de 6x6 unidades, se genera una nueva haciendo esta operación que se llama de convolución. La operación de convolución toma la señal de entrada descrita por esta matriz, se multiplica de manera especial por una matriz llamada máscara, dando como resultado el valor de la matriz que aparece aquí. Una vez que tenemos entonces la respuesta de esta red convolucional, se hace alguna selección, por ejemplo, tomando el promedio de todos estos valores o tomando el valor máximo, proceso que se llama de submuestreo. De esta manera, por ejemplo, en esta imagen, la operación de convolución y resaltado de bordes se vería representado por esta imagen en la que están resaltados ciertos bordes con cierta orientación. La capa de agrupación o submuestreo se construye de varias maneras. Algunas de ellas, las más comunes, corresponden a partir del resultado tomar el valor máximo. Eso se llama max pooling o el voto máximo. Podemos tomar también el promedio, lo que se llama el voto promedio, por ejemplo. Esos son dos tipos de capas de submuestreo que se utilizan a menudo. Combinando entonces capas convolucionales con capas de asociaciones de submuestreo, se construye lo que llamamos una red convolucional. La primera red convolucional que se construyó en 1980 se conocía como el neocognitron y consistía de 4 capas de redes convolucionales y de, como lo dijimos, de submuestreo. Otro ejemplo importante que se construyó en base a esta idea es la red LeNet5, que se utilizó para el reconocimiento de dígitos escritos a mano y está formado por ciertas capas de convolución
y de submuestreo, indicada así aquí en color oscuro y en azul. Los números que aparecen aquí es el total de neuronas artificiales que se utilizan para este modelo. ¿Cómo construimos modelos de redes neuronales o de deep learning? Inicialmente se hacía programando directamente las capas de neuronas, pero actualmente existen ya lo que se llaman frameworks que permiten hacer esta construcción o el modelado de este tipo de redes de manera más explícita. Y el ejemplo más importante es el framework de TensorFlow. Hay otros frameworks importantes como Theano, MXNet, pero TensorFlow es una librería que construyó Google y que es de acceso abierto, que contiene una interfase que se llama Keras. Keras es un lenguaje propio particularizado que se llama una API, un lenguaje de aplicaciones para TensorFlow, que permite el diseño de redes neuronales con cierta arquitectura deseada. Un ejemplo es el reconocimiento del producto que aparecería en una tienda de modas, por ejemplo, y se conoce como la base de datos de la National Institute of Standards and Technology, que se llama la base de datos de moda. El problema entonces es si la base de datos contiene datos etiquetados que corresponden, por ejemplo, a un abrigo, una camiseta, un tenis, un zapato, etc. Ante el problema de tener una imagen, decidir a cuál de estas clases pertenece. Y este problema modelo, es uno de los primeros que podemos resolver utilizando redes neuronales profundas. Aquí vemos un ejemplo de cómo se programa en Keras. Cargamos, por ejemplo, la base de datos utilizando de la aplicación Keras, de la clase Keras, datasets, fashion means, y partimos en los datos, en datos de entrenamiento, datos de prueba, cargándolos a partir de la base de datos. Aquí estamos utilizando las propiedades de este objeto. Estamos utilizando el paradigma de programación orientada a objetos, y estas funciones ya están programadas en las APIs de Keras. En resumen de esta charla, podemos concluir que la inteligencia artificial pretende imitar acciones humanas complejas. Machine Learning es una parte de la inteligencia artificial. Es un cuerpo de conocimientos basado en algoritmos de clasificación y de regresión. Deep Learning es parte de Machine Learning. Las neuronas artificiales son un modelo computacional bioinspirado en la manera como funcionan las neuronas humanas o animales. El perceptrón fue uno de los primeros modelos de neurona artificial que se inventaron, y con ello los algoritmos básicos de determinación de sus parámetros, como el algoritmo de retropropagación. Las redes neuronales convolucionales están inspiradas en la forma como funciona el córtex visual del cerebro, y las redes multicapa requieren de un gran número de parámetros. La construcción de redes neuronales se implementa en lenguajes basados en Python, interfaces como Jupyter, y en frameworks tales como Scikit-learn, Keras o TensorFlow. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Sánchez. Yo soy originario del estado de Hidalgo, en donde realicé mis estudios de licenciatura en matemáticas. Cuando terminé mis estudios de la licenciatura, decidí continuar con mis estudios de posgrado en el Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa, y la razón por la que vine aquí es por la gran calidad de profesores e investigadores que hay en el departamento, en especial en los temas que eran de mi interés, como lo es algo que se llama mecánica celeste. La mecánica celeste se refiere al estudio del movimiento de ciertas partículas que se mueven bajo su mutua atracción gravitacional. Los profesores que hay en el departamento que estudian esos temas son expertos y son referentes a nivel internacional. En el departamento de matemáticas de la UAM realicé mis estudios de maestría y de doctorado, en donde tuve la oportunidad de realizar una estancia de investigación por un año
en la Universidad de Victoria, en Canadá. Después de esto, cuando terminé mi doctorado, tuve la oportunidad de hacer una estancia postdoctoral en la Universidad de Sichuan, en China. Y después de esto, tuve la oportunidad de trabajar como profesor investigador por 3 años en la Universidad de Chongqing, también en China. Eh, las bases matemáticas que adquirí en el departamento, en el posgrado, me abrieron las puertas para desarrollarme con éxito en mi vida laboral y académica, por lo que considero que el posgrado en matemáticas tiene un excelente nivel y lo recomiendo ampliamente si lo que se desea es seguir creciendo académicamente. Hola a todos, yo soy Juan Alberto Martínez Cadena y soy actualmente profesor asociado del Departamento de Matemáticas de la UAM. Bueno, pues yo inicié mis estudios de licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me especialicé en topología general bajo la dirección del doctor Olero Oconer, el cual me recomendó hacer mis estudios de posgrado aquí en la UAM Iztapalapa, ya que cuenta con uno de los cuerpos más fuertes de topología en todo el país. Y pues comencé mis estudios de maestría en el año 2012 bajo la dirección del doctor Mijail Kachenko en grupos topológicos, ya que él es uno de los especialistas, yo diría que el mejor en el área de grupos topológicos a nivel internacional. Posteriormente realicé mis estudios de doctorado con el profesor Richard Wilson Roberts, actual profesor emérito de la UAM, y así como también es SNI emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y bueno, con él tuve la oportunidad de conocer al profesor Manuel Sanchís, el cual, mm, con el cual realicé estudios de doctorado en la Universidad de Castellón, con la modalidad de tanto los estudios doctorales de aquí de la UAM como los de allá, los podía defender en un solo examen, el cual realicé en el año 2018. Entonces, pues haber hecho el doctorado aquí en la UAM me permitió abrirme pues algunas puertas para poder conocer otro país, conocer otra forma de trabajo, y conocer otras personas que hacen lo mismo que yo en el área de topología y grupos topológicos. Bueno, y posteriormente, tanto mis estudios doctorales de aquí de la UAM y de España me permitieron ganar una beca de la Legata de la UNAM para realizar una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias con el profesor Ángel Tamaris Mascarúa. Bueno, posterior a esto realicé una certificación en ciencia de datos, ya que es un área que tiene un reciente auge, y pues para hacer investigación en dicha área. También pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores con la distinción de candidato y actualmente me encuentro en evaluación para poder ascender a nivel 1. Y pues estas son algunas de las publicaciones que he obtenido con los profesores que antes mencioné. Y pues también me encuentro trabajando ciencia de datos con el profesor Gabriel Núñez del Departamento de Matemáticas de la UAM para poder, haciendo investigación y también mezclando lo que es la topología general con la ciencia de datos, también hago análisis topológico de datos y pues actualmente estoy en comunicación con el profesor Joaquín Delgado, ya que pues es el área combina tanto los sistemas dinámicos como la topología y la ciencia de datos. Entonces, pues, haber hecho mi posgrado en la UAM, pues me permitió conocer y otros países, realizar investigación y pues varias oportunidades. Bueno, pues esto sería todo.
Un saludo a los que estén viendo el video. Buenos días, me presento, soy el maestro en matemáticas aplicadas, Pedro Damián Orozco Ruiz, y voy a presentar lo que es el trabajo de complemento de Schur para lo de la feria de posgraduados. Antes de empezar a presentar este trabajo, quisiera dar un poquito de mi recorrido sobre el camino que he llevado en lo que son estos años de tanto licenciatura como maestría. La licenciatura la presenté en la Universidad Autónoma Metropolitana. Este, por lo general la carrera es de 4 años, yo me 26 años, de los cuales hice mi trabajo de investigación sobre polinomios casi perfectamente no lineales, APN, con el profesor Noé Gutiérrez, un buen criptógrafo de la universidad. Y después evolucioné hacia la maestría en matemáticas trabajando sobre lo que voy a presentar ahorita, que es el complemento de Schur, con el doctor Baltasar Aguirre. Muy buena plantilla de profesores me tocaron cuando estudié la carrera, la licenciatura, los cuales me ayudaron a formar mi parte académica, y además fui a dar una conferencia en Sonora, hice algunos talleres en la misma universidad, y pues recomendaría muchísimo que aquellas personas que quieran ingresar al posgrado, ya sea maestría o doctorado, en ciencias o en ciencias aplicadas y industriales, eh, lo intenten, porque es una gran experiencia, una gran plantilla docente, buenos planes de estudio, además de que el ritmo se sigue conservando si eres de la misma universidad, y si no, pues te incita a trabajar un poquito más bajo ritmo. Bueno, empezando con lo del trabajo, mi trabajo es el complemento de Schur. El objetivo que se trató en este trabajo, este pequeño trabajo de maestría, fue dar a conocer esto como una herramienta útil, implementar herramientas relacionadas con el complemento de Schur para resolver problemas prácticos y desarrollar aplicaciones del complemento de Schur para resolver problemas en varios campos de estudio. Estos campos de estudio pueden ser análisis numérico, pueden ser estadística, pueden ser ecuaciones diferenciales, o sea, hay una gran rama, no solamente es como de, solo es el tema especificado algo, ¿no? Puede ir aplicada a muchas ramas. Una pequeña introducción, se presentará de lo más relevante en todo el trabajo de los capítulos que se trabajaron del complemento de Schur, y de los cuales esta operación surge naturalmente de invertir matrices de bloque. O sea, una matriz de bloque, como su nombre lo dice, son matrices dentro de matrices, o como uno de mis asesores les llaman, formas bilineales, o como la mayoría de la literatura lo dice, formas bilineales. Si suponemos que el determinante de A es distinto de 0 y el determinante de D es distinto de 0 de una matriz de la forma A, B, C, D, como lo marca aquí en el trabajo, entonces tenemos que el complemento de Schur de M en D es A menos B de A a la menos 1 por C. ¿Vale? Eso es en grandes rasgos lo que habla el complemento de Schur, o lo que queremos hablar del complemento de Schur. Un dato curioso es que el complemento de Schur lleva el nombre de Isaac Schur, quien lo utilizó para probar el lema de Schur, ya que se había utilizado anteriormente por Emily Hansworth, quien fue la primera en llamarlo el complemento de Schur. Y como se los mencioné, es una gran herramienta en análisis numérico, estadística, ecuaciones diferenciales y análisis de matrices. Ahora, como dicen por ahí, ¿qué será lo que tendría que saber yo para poder llegar a saber todo esto? Pues lo que tienes que saber solamente son definiciones y propiedades de matrices, matriz ortogonal y sus propiedades, una matriz Hutwell, una matriz Metzler. Estas dos nada más son pequeñas definiciones, no hay gran ciencia. Y matrices por bloques, inversas de una matriz por bloques, valores singulares y descomposición de valores singulares, los SVD. Eso sí es muy importante. Y aunado junto con las pseudo-inversas. Lo más importante, como se les mencioné, son los valores singulares y las matrices pseudo-inversas, dado que en el complemento de Schur ocupan algunos
perdón, ocupan muchos porque en algunos casos las matrices no pueden ser invertibles. ¿Vale? Cuando digo que no es invertible, quiere decir que la matriz es cero y que su determinante, que no le podemos sacar inversa, perdón, no hay determinante, que no le podemos sacar la matriz inversa, ¿vale? O es una matriz cero y la inversa de la matriz cero, pues es obvio que no está bien definida. Ahora, más que nada, aquí lo que quiero abarcar es cómo funciona el complemento de Shor con los sistemas lineales y las aplicaciones. En mi trabajo hablé más abiertamente sobre las matrices que no eran invertibles, cómo sacar los SVD y cómo hacer la descomposición de valores propios para sacar la pseudo inversa y de la pseudo inversa empezar a trabajar el complemento de Shor para esos problemas. Ahorita nada más vamos a abarcar lo más simple que son el complemento de Shor cuando las inversas hay o cuando hay un sistema de ecuaciones lineales muy bien, ¿vale? En este capítulo se comenzó dando nociones básicas y antecedentes del complemento de Shor para entender la idea a la cual se quiere llegar, para después aplicarlo más adelante. Para eso empezamos con la primera definición, la cual es dada cualquier matriz de bloques de la forma A, B, C, D, como se nos dije en la introducción, donde A es una matriz de dimensión P por P, de una matriz de dimensión Q por Q, y N es la suma de las dos dimensiones, P más Q, entonces B tiene que ser P por Q y C tiene que ser Q por P para que cuadre perfectamente, y las matrices deben de estar en el conjunto de las matrices con entradas reales, y si D es invertible, entonces A menos B por D a la menos 1C se llama el complemento de Schur de D. Y análogamente, si A es invertible, tendremos que el complemento es D menos C por A a la menos 1B, que se le llama el complemento de Schur de A en M. Entonces, el complemento o una pequeña observación que del complemento de Schur es que lo denotaremos como aquí lo ¿vale? Son explicaciones que llevamos a cabo para que podamos entender todo esto. ¿Vale? Entonces, primer ejemplo, pues antes de definirlo sobre sistemas lineales, pues vamos a tomar un ejemplo muy simple para que vean cómo se trabaja el complemento de Schur. Sea M definida como 2, 0, menos 1, 0, 1, 1, menos 1, 1, 3. Lo cual indica que el complemento de Schur va a estar dado como M de A, B, A menos B de A la menos 1C, que A la vamos a tomar como la matriz 2, 0, 0, 1, B como la matriz menos 1, 1, C como la matriz menos 1, 1 y D como la matriz 3. Ojo, un número es una matriz de dimensión 1 por 1, así que no se espante, ¿vale? Entonces, tomando eso en cuenta, pues hacemos las cuentas, 0, 2, 0, 0, 1, menos 1, 1 por 3 a la menos 1 por menos 1, 1. Para hacer estos cálculos, sabemos que la matriz me va a salir que ahora de tener una matriz de dimensión 3 por 3, el complemento de Schur va a ser una matriz de 2 por 2. Le bajamos una dimensión a cada entrada. Entonces sería esta, 1/3 por 5, 1, 1, 2. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la importancia en los sistemas lineales? La importancia es que si ahora tenemos una matriz de la forma A, B, C y D, como lo cumple aquí, por un vector XY igual a un vector de salida CD, es decir, de la forma AX, una matriz A por X más una matriz B por Y igual a un vector C o valores C, y del otro lado una matriz C por X más una matriz D por Y igual a salidas D. Si resolviéramos todo el sistema, la solución quedaría de la siguiente forma. A menos B de a la menos 1C a la menos 1 por el vector de salida C menos A por B, A menos B de a la menos 1C por B de a la menos 1 por el vector de salida D para X y para Y quedaría menos D a la menos 1C A menos B por D a la menos 1 por C a la menos 1C más D a la menos 1 más D a la menos 1 por C por A menos B D a la menos 1 por C a la menos 1 B D a la menos 1 por el vector de salida D, donde claramente se ve que ahí aparece el complemento de Schur. Entonces, ya generalizando para este tipo de sistemas, donde sabemos que A y D respectivamente tienen determinante distinto de 0,
podemos tener solución ya práctica. Ya no necesariamente tenemos que hacer todos los despejes, sino ya tenemos una solución que nos ayuda a resolverlo práctico. ¿Ok? Notas específicas, una nota específica es que si quieren saber las cuentas, vayan a leer la literatura, mi tesis, que les invito a leerla, que igual va a estar en la parte, en la red, ya sea en la parte de biblioteca o en otro lado, pues les invito a que la lean, igual que lean la mayoría de los trabajos que se han hecho para que se den una cuenta de que todos pueden hacer un gran trabajo, de que no crean que es difícil, no crean que es un gran mar, ¿vale? O que es algo tan de otro mundo. ¿Eh? Como les digo, el chiste es que ingresen y que vengan a conocernos, que sepan que tanto la coordinadora, el posgrado, Lourdes Palacios, tanto el coordinador Joaquín Delgado, que en este caso es la coordinadora de los posgrados de la MACUAY, del posgrado en MACUAY, entonces, para que sepan que no es tan complicado. ¿Vale? Ahora, ese es un trabajo de una parte que se hizo de la tesis. La otra parte son las aplicaciones, ¿vale? O lo más importante, lo más relevante también. Solo tomé una porque fue más fácil, pero vamos a verla, ¿vale? En esta parte solo se dará una aplicación desarrollada en esta tesis donde se usa el complemento de Shore para la resolución de problemas, ¿vale? Ahora, vamos a dar una pequeña explicación. Vamos a decir que una matriz A es menor que una matriz de B, lo que significa que sus entradas A y J van a ser menores a las B y J. Con esto vamos a utilizar una aplicación importante. Equivalencia entre igualdades matriciales. Dice, en este problema en general tenemos que dar un vector ρ en Rn y la matriz, y sea la matriz M, bueno, sea una matriz M y un vector X tal que satisfacen la siguiente desigualdad. Mx menor o igual a ρ. Aquí la pregunta es cómo despejaríamos a X. Lo más sencillo es, pues despeja M multiplicando por la inversa o sacando la inversa. ¿Vale? Pero no es tan fácil porque no sabemos si todas las entradas son distintas de cero y aparte de que son distintas de cero, no sabemos si la matriz sí es o no es invertible. ¿Vale? Entonces, en particular, tenemos que dado el vector ρ de Rn y una matriz particular. Vamos a agarrarnos una matriz particular M igual a menos AB0D, donde ahí se son Mestler y Hurwitz, y veo una matriz positiva, entonces definimos el conjunto conexo de la forma X que pertenecen a los reales de dimensión M, tal que se cumple la siguiente desigualdad de MX es menor o igual a. Entonces, ya que por simples cuentas que se utilizan dentro de la tesis, tenemos que m a la menos 1 es igual a menos B, m 0, c a la menos 1 menos 1, igual a la menos 1, a la menos 1, b, c a la menos 1, 0, c a la menos 1, mayor que 0, yo les dije, se hace todas las cuentas en la tesis. Entonces tenemos que el vector x satisface la siguiente desigualdad. X va a ser menor a multiplicar por esta inversa, y esta inversa ya sabemos que se puede, dado que las condiciones de mezcla nos ayudan a saber que A y C son distintas, A y D son distintas, bueno, en este caso A y C son distintas de 0, ¿vale? Y pues entonces tenemos que X menor o igual a la menos 1, menos A la menos 1, A la menos, bueno, A la menos 1, B, C a la menos 1, 0, C a la menos 1 por y ya sabemos que es un conjunto acotado. Una aplicación directa de esto es que imagínense que estas matrices son matrices, esta matriz es un conjunto de entradas de costos y gastos, X es la cantidad que yo produzco, entonces, si yo quisiera saber qué tope de límite puedo tomar para ingresos, solamente hay que saber multiplicar la inversa de esos valores, y al momento de ahí yo tendría que saber cuánto es el mínimo de cantidades que tengo que vender o tener para poder llegar al mínimo factible que me genere todo eso. ¿Vale? Se puede ver como un problema inverso de cosas que de costos por elementos que van de costos, mejor dicho, valor de costos, una matriz de costos, por la cantidad de elementos y a lo cuánto puede valer, mejor dicho, cuánto puede valer el número de cantidad de elementos y el costo posible.
el máximo costo. Y de ahí ya deducir cuántos van. ¿Vale? El chiste es que puedes encontrarle muchas aplicaciones. Hay una así de rápido para que es la que más simplemente se puede deducir. ¿Vale? Pero en general puedes aplicar cualquiera. Ahora, algo muy importante, lo que es la conclusión. La idea de este trabajo es tratar de resolver problemas de matrices con dimensiones muy grandes, solo usando los bloques de matrices o las formas multilineales de estas y con el complemento de Shor, con la finalidad de que las operaciones resultantes sean más simples y intuitivas de resolver, no complicarte más el problema. En la aplicación se vio que el complemento de Shor nos ayuda a resolver problemas que tengan que ver con desigualdades vectoriales y con la resolución de sistemas de ecuaciones que además nos ayudan al análisis de dichos problemas para ver la estabilidad y las posibles soluciones que pueden tener en el caso de matrices que no tengan inversa. ¿Vale? En conclusión, podemos ver que el complemento de Shor es una gran herramienta para poder resolver problemas que tengan que ver con modelos matemáticos que se asemejan a la vida real, que se espera que profundicemos en trabajos. No solamente yo, puede ser tú, ¿vale? El punto es que cualquiera que quiere estudiar una maestría, un doctorado en el Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa, está tomando una gran lección, ¿vale? Se los dice alguien que estuvo en el posgrado en Matemáticas Aplicadas Industriales, que por el momento estoy también en el doctorado en Matemáticas, en Ciencias Matemáticas. De más que decir, me despido y que tengan buen día y espero que estemos ahí topándonos como colegas en algún futuro, seas de la licenciatura en matemáticas, seas de ingeniería, seas de otra universidad de donde sea, eres bienvenido. Sin más que decir, nos vemos. Hasta luego. Buenos días a todos. Mi nombre es Óscar Casimiro Muñoz, estudiante de la maestría en Ciencias Matemáticas Aplicadas e Industriales de la UAM Iztapalapa. Estamos en la Feria de Ciencias de la UAM Iztapalapa 2022. Y en esta ocasión yo les voy a hablar del tema principal de mi tesis, que es el diseño del esquema de firma digital ETRU-SIG. Bien, como introducción tenemos una motivación que consiste de lo siguiente. Debemos entender que una firma digital es una analogía de las firmas autógrafas a mano sobre papel. Y bueno, en la actualidad las firmas digitales se han vuelto muy populares porque sirven para garantizar la autenticidad de algún documento electrónico, así como confirmar que el mensaje no haya sido alterado desde que fue firmado por algún emisor. Existe un esquema de firma digital estandarizado que se llama PQ-INTRUSIG. Cuando digo estandarizado, quiere decir que ya pasó muchos filtros de seguridad, que fue aprobado por el NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Este esquema de firma digital fue diseñado por Hofstein, Piper y Silverman y se inspiraron en el criptosistema Entru y el esquema de firma digital GGH. Porque pues Entru resultó ser resistente a muchos ataques comunes como los ataques de látices, ataques de fuerza bruta. Mientras que pues el esquema de firma digital GGH pues está basado en látices y eso pues favoreció y motivó al diseño del esquema P4SIG. Después, en 2011, Catherine Jarvis diseñó el criptosistema ETRU, el cual es una versión del criptosistema ENTRU, pero acoplada al anillo de polinomios con coeficientes en los enteros de Einstein, el cual se define como el anillo R, que es z de omega de x, módulo x a la n-1, donde pues z de omega es el anillo de los enteros de Einstein. Entonces, nosotros tomamos esta motivación del criptosistema ETRU y el esquema de firma digital estándar P4SIG para dar el diseño de el criptosistema ETRU-SIG. Vamos a ver un poquito de notación para entender el mecanismo de este esquema de firma digital. Aquí el anillo base será R igual a RQ, que es
ZQ de omega de X módulo X a la n-1, donde ZQ de omega es el conjunto de los enteros de Eisenstein, que es un anillo, módulo Q, donde Q es un entero de Eisenstein fijo. Sabemos que, pues bueno, Z de omega es un anillo, por lo tanto tiene unidades. Resulta ser que son hay 6 unidades en Z de omega, que es más menos 1, más menos omega, más menos omega al cuadrado. Con esta noción podemos dar la definición de polinomios ternarios en Z de omega, el cual consiste en los polinomios f de x que viven en R, tal que f de x tiene de un coeficientes iguales a 1, de dos coeficientes de cada una de las unidades de Z de omega y el resto de sus coeficientes iguales a 0. También consideramos conjuntos de R, como es el conjunto R de K, que consiste de polinomios f de x que viven en R, tal que la norma infinita de f de x es menor o igual que la norma de K, donde K es un entero de Eisenstein fijo. La norma infinita de f de x no es más que el máximo de los coeficientes del polinomio f de x. Y n de k, pues es una norma que se le asocia a los enteros de Eisenstein. También podemos calcular pues la norma infinito a polinomios de rotación. Entonces, para eso generamos una matriz de rotación cíclica de un polinomio dada por m igual a f1 a f2 hasta fn, donde las fi están dadas por f de x por x a la i-1 módulo x a la n-1. Entonces, cuando nos referimos a la norma infinito de elementos de m, pues tomamos la notación norm f y se establece como sigue. Le vamos a calcular la norma infinito al polinomio suma desde igual a 0 hasta n-1 de f de x por x a la i, todo reducido módulo x a la n-1. Y ya después calculamos la norma infinita, ¿no? Como ya lo dijimos, como el máximo de sus coeficientes. Ahora, bueno, el máximo de sus coeficientes, pero respecto a una norma, ¿no? Porque como ya tenemos acá números eisenianos, que son subconjuntos es un subconjunto de los complejos, ya no hay manera de medirlos, pero los medimos respecto a la noción de norma, ¿no? Ahora, también consideramos subconjuntos de látices de la forma LH intersección R de K cruz R de K sub 2, donde, bueno, LH es un látiz, K1 y K2 son enteros de Eisenstein fijos, ¿no? Y bueno, ya definimos quiénes son los R de K. También, dado un anillo R y P en R, el conjunto P por R igual a P por X, tal que X está en R, se va a llamar el conjunto de los múltiplos del elemento P que vive en R. Ok, con esa notación ya podemos dar o iniciar el concepto del esquema de firma digital ETROSIG. La definición de este esquema de firma digital está dada como sigue. Está dada por la tupla M, R cruz R, P por R de P, cruz R de P, S como V. Donde, bueno, M es el conjunto de mensajes posibles convertidos en su forma binaria. R cruz R es el producto cartesiano de R consigo mismo. P por R de P cruz R de P también es un producto cartesiano. S es el conjunto de los algoritmos de firma FIR sub K, que va del conjunto M a R cruz R. Y V es el conjunto de algoritmos de verificación ver sub K, que va de R cruz M al conjunto de las válidas o no válidas. Ok. Una vez que ya tenemos la noción de la definición del esquema TrueSig, pues se tiene que dar su mecanismo, ¿no? O sea, la generación de claves, su algoritmo de firma y su algoritmo de verificación. En la generación de claves se deben fijar parámetros n, k, m, p igual a 2 más omega, q, d, constantes bm, bk, bt, tales que, pues, n, k, m y d son enteros, con la condición que n es igual a k más m, p es un entero de Eisenstein fijo, o sea, p es igual a 2 más omega, y q es otro entero de Eisenstein de la forma a más b omega, con las condiciones que nu de q es mayor que nu de p
y tal que nu de P es un primo racional. Aquí nos preguntaremos qué es nu de Q, pero nu de Q es una función distancia que convierte al anillo de los enteros de Einstein en un anillo euclidiano. Ok, luego seleccionamos polinomios f de x en t de más 1, d, g de x en t de más 1, d. Establecemos f minúscula de x como p por f mayúscula de x y calculamos los inversos de g en rp y el inverso de f en rq. Luego verificamos las condiciones de norma norm f aplicado a f de x, que eso sea menor que la norma de bk, y que la norm f de g de x sea menor que la norma de bk también. Si se cumple nuestra selección de parámetros y de polinomios, se cumple todas estas condiciones, entonces establecemos h de x igual a g de x por fq de x módulo q. Luego, pues bueno, los parámetros para etrusig quedan de la siguiente manera. N, K, M, P, Q, BM, BT y BK son públicos. La clave pública será el polinomio h de x y la clave privada serán los polinomios f de x y g de x. Y así se da la generación de claves. Enseguida viene el algoritmo de firma. Este algoritmo solicita polinomios o tiene como entrada a polinomios f de x, g de x, h de x, mu y s, donde, bueno, f y g es la clave privada, h de x es la clave pública, mu es nuestro mensaje convertido en su forma binaria y s es una cadena aleatoria de bits. El algoritmo realiza el primer paso, realiza o genera el resumen del mensaje usando una función hash que esté aprobada por el NIST, o sea, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, para así obtener el resumen del mensaje MSDigest. Luego, en un ciclo for, itera los siguientes pasos. Obtiene polinomios MP de X, TP de X que vivan en el conjunto RDP, usando un algoritmo que esté previamente conocido o sea estandarizado, y de manera que se involucre al resumen del mensaje o el hash MSDigest. Luego se selecciona de manera aleatoria un polinomio R de X en R de AE, donde, bueno, esta AE es una constante que se ha determinado de tal manera que este esquema sea seguro, ¿no? Y bueno, puede ser un número iseniano o incluso un número real. Un número entero, perdón. Después se calculan los siguientes polinomios: M0, que es MP de X más P por R de X, T0, que es H de X por M0 de X módulo Q, con T0 en HQ, A de X, que es el inverso de G, que multiplica a TP de X menos T0 de X módulo P, con A de X en HP. M' de X es M0 de X más A de X por F de X, T' de X es T0 de X más A de X por G de X. Donde, pues bueno, HQ y HP son las regiones fundamentales de los ideales Q y P respectivamente. Donde, bueno, los ideales Q y P determinan un látiz en el plano complejo y, como en teoría de látices, a todo látiz se le puede asociar su región fundamental, que pues bueno, sigue siendo un subconjunto de los números complejos, ¿no? Y eso lo llamamos HP y HQ. Y el algoritmo de firma se va a detener hasta que se cumplan las condiciones siguientes: que la norma infinito de A por F sea menor o igual que la norma de BM, la norma infinito de A por G sea menor o igual que la norma de BT, la norma infinito de M' sea menor o igual que la norma de Q, que nu de Q, menos la norma de BM, y que la norma infinito de T' de X sea menor o igual que nu de Q menos BM. Si se cumplen estas condiciones, entonces el algoritmo va a arrojar como salida a M', T' y al mensaje mu. Y aquí, pues bueno, M' y T' ya son nuestra firma para el mensaje mu. Ahora, cualquier usuario interesado en verificar esa firma realiza los siguientes pasos, ¿no? El algoritmo recibe como entrada polinomios M', T', mu, a la clave pública H de X y a la cadena S. Entonces, el usuario debe generar polinomios MP y TP de la misma manera que en el algoritmo de firma. Es decir, estos polinomios MP de X y TP de X deben coincidir con estos que están aquí. Entonces, se tienen
el algoritmo se tienen los parámetros públicos necesarios para que el usuario que desee firmar genere estos mismos polinomios. De esta manera, se verifican las siguientes condiciones. Si t' de x no es congruente con h de x por m' de x módulo q, se va a enviar como no válida si es que es así. De lo contrario, si se da esta congruencia, avanzamos y verificamos la siguiente condición. Si la norma infinita de m' es mayor que nu de q menos bm, o la norma infinita de t' de x es mayor que nu de q menos b menos la norma de bt, se va a enviar como no válida. De lo contrario, avanzamos y verificamos la siguiente condición. Si m', t' de x no es congruente con mp de x, tp de x módulo q, entonces se va a enviar como no válida si es que es así. De lo contrario, si la congruencia se cumple, entonces el algoritmo va a resultar como, o va a dar como resultado a la opción válida. Es decir, que nuestra firma es válida para nuestro mensaje mu. Y de esta manera es como se logra dar este esquema de firma digital, dar todo este mecanismo, que bueno, obviamente ya se tiene un análisis de seguridad que, pues bueno, también se apega mucho al análisis de seguridad del esquema estándar. Por lo tanto, es una opción viable y segura para firmar documentos electrónicos. Bueno, espero que les haya gustado y esto es de lo que les quería hablar el día de hoy. Pues muchas gracias. En este trabajo se abordan estimaciones asintóticas para el espectro del operador de Stark perturbado. Se define un espacio de Hilbert apropiado para establecer nuestras estimaciones. Comenzamos analizando el caso no perturbado, es decir, el caso en el que el potencial Q es idénticamente cero. En este caso, trabajamos con una solución fundamental que pertenece al espacio L2 de R+. Y puesto que estamos considerando condiciones de frontera de Dirichlet en x igual a 0, el espectro está dado por los ceros de la función de Airy del primer tipo, y pues hay estimaciones conocidas para los ceros de la función de Airy. Después lo que usamos son técnicas de ecuaciones diferenciales ordinarias para construir soluciones fundamentales del operador perturbado. Adicionalmente, estudiamos las propiedades del espacio de Hilbert en el que vamos a hacer nuestras estimaciones. Y finalmente, ocupamos técnicas de análisis funcional no lineal para poder establecer estimaciones más precisas. Esto requiere utilizar pues las nociones de mapeos diferenciales entre espacios de Banach, el gradiente de un mapeo. Nuestro principal resultado es el teorema 4.1, que establece esta estimación para el espectro del operador de Stark perturbado. Y, digamos, lo que seguiría es ver si lo que se establece en el teorema 4.1, estimación asintótica, es lo suficientemente fina para abordar el problema inverso. ¿En qué consiste el problema inverso? Pues consiste en dar condiciones necesarias y suficientes que nos permitan determinar cuándo una sucesión de números reales es el espectro de un operador de Stark perturbado. Entonces, digamos, ese sería el paso siguiente. Finalmente, este trabajo se hizo en colaboración con Julio Hugo Tolosa, que él está adscrito a la Universidad Nacional del Sur en Argentina.
Hola, pues yo les voy a hablar un poco sobre el juego de disparar fichas en una gráfica. Bueno, vamos a entender por una gráfica como un objeto que es un conjunto de vértices que este, podríamos ver aquí un ejemplo, un conjunto de vértices que los vamos a representar como estos puntitos y un conjunto de aristas que son relaciones entre esos vértices, que son pues dos vértices están relacionados y existe una arista entre ellos, ¿no? Estas son las aristas. Entonces, pues este juego, bueno, es un proceso el cual vamos a llevar sobre una gráfica que va a ser simple, conexa, finita, y finita. ¿Qué vamos a entender por una gráfica simple y conexa? Pues es una gráfica donde no existen muchas aristas entre un par de vértices y donde tampoco existen lazos entre que es una arista de un vértice en sí mismo. Y finita, pues una cantidad, pues n vértices, ¿no? Una cantidad finita de vértices. Entonces, pues, ¿cómo es este proceso de este juego de disparar fichas en una gráfica? Primero vamos a tener una configuración de fichas para una gráfica, que va a ser un vector, cualquier vector de entradas que no sean negativas, que es C1, C2 hasta Cn, ¿no? Vamos a interpretar estos números C1 hasta Cn como la cantidad de fichas que hay en cada vértice. Y bueno, vamos a decir que un vértice está listo para disparar si la cantidad de fichas que hay en dicho vértice es al menos el número de vecinos que tiene dicho vértice, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. El vértice del centro está listo para disparar ya que puede enviarle ficha a cada uno de sus vecinos, que es este y este, ¿no? Entonces, una configuración va a ser estable si ningún vértice de la gráfica está listo para dispararse, ¿no? O sea, todas las fichas en cada vértice pues no alcanzan para mandarlas a los vértices vecinos adyacentes a ellos. El proceso de disparar fichas en una gráfica empieza con una configuración inicial y en cada paso pues un vértice listo para disparar cualquiera que seleccionemos se dispara. Esto provoca que ahora podría provocar que sus vecinos también estén listos para disparar. Y si en algún paso llegamos a una configuración la cual ya ningún vértice está listo para dispararse, vamos a decir que es una configuración estable. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una gráfica que es una rejilla de 3×3 y la configuración inicial, pues aquí está para el primer vértice tenemos una ficha, el segundo vértice 2 fichas y así sucesivamente. Entonces, como ya les había dicho, el vértice del centro es el que está listo para disparar, se dispara y llegamos a esta configuración donde el vértice central pues disparó todas sus fichas, ya tiene 0 fichas y pues sus vecinos le aumentamos una, ¿no? Y así para cada paso y llegamos a esta configuración donde en cada vértice ninguno está listo para disparar, ¿no? Entonces esta configuración es estable y este es otro ejemplo donde el proceso es la misma gráfica pero con una configuración inicial distinta. Lo voy a acercar más para que se vea. Tiene una configuración distinta que es 0 fichas en este primer vértice, 2 fichas en este segundo. Y bueno, lo que va a suceder es que este vértice de la esquina es el que está listo para disparar. Se dispara y ahora este es el que está listo para disparar y así sucesivamente. Y al cabo de 9 pasos llegamos a esta misma configuración. Entonces vamos a decir que pues esta configuración inicial nunca se estabiliza y el proceso pues es infinito, ¿no? Porque podemos estar haciendo el mismo procedimiento. Ahora, tenemos que como lema tenemos que si una configuración inicial en una gráfica donde todo vértice puede ser disparado al menos una vez, entonces el proceso nunca se estabiliza.
Y como corolario a esto, tenemos que el proceso de disparar fichas empezando en una configuración inicial C es finito, si solamente si existe un vértice el cual nunca se va a disparar, ¿no?, durante este procedimiento. Y como teorema tenemos que una gráfica finita conexa con n vértices, m aristas, y consideramos las configuraciones C con n fichas. Entonces tenemos que si la cantidad de fichas es mayor que 2 veces las aristas menos la cantidad de vértices, entonces el proceso de disparar fichas con configuración inicial C es infinito. Si la cantidad de aristas es menor o igual que la cantidad de fichas, y esto es menor o igual que 2 veces la cantidad de aristas menos la cantidad de vértices, entonces existe una configuración inicial que se estabiliza y una que no. Y 3, si la cantidad de fichas es menor que la cantidad de aristas, entonces el proceso de disparar fichas con configuración inicial C es finito. Ahora también tenemos otro caso donde en la gráfica tenemos n más un vértices y un vértice distinguido Q, el cual vamos a llamar un pozo. Entonces, una configuración de fichas sobre la gráfica con un pozo es un vector también, donde todas las entradas son distintas de 0 y pues el pozo no tenemos alguna restricción sobre él. Entonces, y pues lo mismo, una configuración es estable en una gráfica con un pozo, si pues ningún vértice de la gráfica puede dispararse, ¿no? Entonces el proceso de disparar fichas sobre una gráfica con un pozo es cuando el pozo nunca lo vas a disparar y cuando el pozo nunca se dispara y el proceso es el mismo, o cuando el pozo sí se dispara y cuando el pozo sí se dispara, ¿no? Entonces tenemos una gráfica finita con un pozo, toda configuración inicial sobre la gráfica eventualmente llega a una configuración estable bajo cualquiera de los dos procesos anteriores, si el pozo se dispara o si nunca se dispara. O sea, si en el pozo pues todas las fichas que caen en el pozo ahí se quedan siempre, o si en algún punto pues decidimos mandar las fichas del pozo hacia sus vecinos. Y decimos que una configuración es crítica si es estable y además es alcanzable desde una configuración inicial B que sea suficientemente grande, en el sentido en que todo vértice distinto del pozo esté listo para dispararse, ¿no? Aquí tenemos esta gráfica, que es una gráfica que tenemos todas las aristas entre cada par de vértices excepto una, que es la gráfica completa menos una arista, y el vértice blanco lo vamos a decir que es el pozo. Entonces estas son sus 8 configuraciones críticas, y tenemos también que la cantidad de configuraciones críticas de una gráfica conexa es equivalente a la cantidad de árboles generadores de la gráfica con la que iniciamos, que este es el ejemplo de los 8 árboles generadores de la gráfica completa menos una arista, y pues podemos notar que en cantidad coincide con las configuraciones críticas. Y bueno, otra cosa que les quería comentar es que las configuraciones críticas pueden formar un grupo, que es el grupo de un grupo con la operación suma de vectores, y pues esto pues ya le compete al álgebra, y pues existe una conexión entre el álgebra y las gráficas, y pues es algo pues muy padre que les quería comentar, que pues en matemáticas siempre va a haber algo que se relacione con distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, esta área que es la teoría de gráficas podría relacionarse con
con el álgebra y también con el análisis y con muchas otras áreas, con las demás áreas. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado y bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Zúñiga Trejo. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente me encuentro culminando mis estudios en la maestría en Ciencias de Matemáticas Aplicadas e Industriales. Y bueno, el póster que les traigo aquí es el trabajo que realicé en mi tesis bajo el asesoramiento del doctor Gabriel Escariela Pérez. Mi tesis lleva por título Modelado de los datos de un estudio alemán de cáncer de mama. Se utilizó el modelo de Cox y también el método de Kaplan-Meier para hacer un análisis de supervivencia de una base de datos, y esta proviene de un conjunto de estudios alemanes de cáncer de mama que se realizaron entre 1984 y 1989. En la base de datos se pueden encontrar variables que son de índole demográfica, así como variables concernientes al estado de salud y de los pacientes. El principal objetivo de la tesis fue involucrar un modelo matemático en donde se consideraran variables tanto demográficas como concernientes al estado de salud. Esto con la finalidad de proporcionar información que pudiera prolongar la vida de las personas con dicha enfermedad. El modelo de Cox, o también conocido como modelo de riesgos proporcionales, es un modelo semiparamétrico que puede expresarse de esta forma, en donde h de t es la función de riesgo, y bueno, el modelo se divide en dos partes, una paramétrica y una no paramétrica. La parte no paramétrica es la exponencial de beta por x, y la parte paramétrica es h de 0, la cual depende del tiempo. Beta es un vector de tamaño 1 por n, el cual representa nuestros coeficientes o los efectos de las variables explicativas, y x es un vector de tamaño n por 1, el cual representa las variables explicativas. h0 de t es una función de riesgo conocida como la función basal. Esta función de riesgo está determinada por los efectos nulos de las variables explicativas. Bueno, este modelo es adecuado para ser utilizado en presencia de variables explicativas que son de tipo continuo, y también para variables explicativas que son de tipo categóricas. En el caso de variables que son tipo categóricas, las variables se introducen al modelo con el uso de variables dummy. En el caso de las variables continuas, simplemente se introducen directamente. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado, porque este modelo tiene que cumplir el supuesto de proporcionalidad. Este supuesto de proporcionalidad consiste en que el hazard ratio de dos individuos con diferentes valores en determinada característica no depende del tiempo. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó durante el trabajo? Bueno, básicamente fue esta, que primero identificamos las variables continuas y las variables categóricas dentro de la base de datos, obteniendo un total de 8 variables. La variable respuesta en este caso fue la muerte del paciente. Y bueno, con el método de Kaplan-Meier y el modelo de Cox se seleccionaron las variables explicativas potenciales para un modelo final. Se introdujeron las variables que son potenciales al modelo y se obtuvo el modelo parsimonioso, considerando un total de 6 variables explicativas. Posteriormente se verificó el supuesto de proporcionalidad de las variables explicativas, y bueno, en el caso de una violación al supuesto de proporcionalidad, se hizo un ajuste utilizando coeficientes que variaban con el tiempo. Y los resultados obtenidos es que las variables explicativas del modelo parsimonioso describían el tamaño del tumor, el número de nodos involucrados, el grado del tumor, la edad del paciente, la cantidad de receptores de progesterona y el tratamiento hormonal. El tamaño del tumor fue clasificado por 3 etapas
las cuales se determinaron por los tamaños de 25 milímetros y 65 milímetros, en donde el riesgo base fue considerado para los tumores que se encontraban entre 0 y 25 milímetros y se comparó con los tumores que se encontraban entre 25 y 65 milímetros y los que fueron superiores a 65 milímetros. Por otra parte, el número de nodos se clasificó en dos categorías determinadas por 13 nodos, es decir, esta variable fue dicotomizada, en donde se consideró como riesgo base los nodos que no eran superiores a 13 en cantidad. Respecto a la edad, también fue una variable que se dicotomizó por 50 años. Se consideró como una sola clase a los individuos que eran menores de 50 y a los individuos que eran mayores que 50 años. Respecto a receptores de progesterona, se introdujo como una variable continua con un coeficiente determinado por los tiempos 700 y 1120 días. Esto porque la variable receptores de progesterona y con algunas formas funcionales que se habían encontrado no cumplió el supuesto de proporcionalidad. Entonces se optó por dar solución con coeficientes que varían con el tiempo. Y bueno, en el caso de grado de tumor y tratamiento hormonal no hubo problema alguno ni ningún cambio. En estas gráficas podemos ver el efecto de la variable de receptores de progesterona. En este caso se había considerado dicotomizar la variable de receptores de progesterona por 12, por el número 12. Sin embargo, en esta gráfica se puede apreciar que hubo una violación al supuesto. Esta gráfica fue obtenida mediante los residuos conocidos como residuos de Schoenfeld, en donde de la línea punteada de color azul representa el beta que se obtuvo, el coeficiente beta, y en la línea continua de color negro se representa el efecto de la variable de receptores de progesterona obtenidas con splines penalizados. Lo ideal en esta gráfica sería obtener una línea punteada azul, lo más parecida a la línea continua de color negro. Y bueno, como líneas punteadas de color negro tenemos los intervalos de confianza al 95%, en donde podemos ver que para los tiempos aproximados de 500 y 1500 días, pues el valor estimado para beta se sale de estos intervalos de confianza, por lo que pues esto no fue un buen ajuste y pues se violó el supuesto de proporcionalidad. En esta gráfica se representa lo mismo, pero ya con el ajuste para el coeficiente beta, el cual pues es dependiente del tiempo o que varía con el tiempo. Dentro de los primeros 700 días se tiene como en línea punteada de color azul el coeficiente de beta estimado, mientras que la línea en color negro es el efecto de la variable. Y como podemos ver aquí, pues sí hay un mayor acercamiento entre la línea punteada y la línea color azul y la línea continua color negro, que es lo que se espera. Cabe mencionar que los resultados obtenidos antes del ajuste en receptores de progesterona y en comparación con los obtenidos después del ajuste no variaron en mucho, entonces pues no hubo diferencia, no hubo una gran diferencia. Sin embargo, pues esto es necesario, pues no se garantiza que esto siempre vaya a suceder. Finalmente aquí podemos observar los residuos de Martingala y los residuos de Coxnell. En la parte izquierda tenemos los residuos de Martingala, lo cual se espera que los puntos buenos estén concentrados alrededor de 0.
y principalmente dentro de la franja determinada por el punto -1 y 1. Por otra parte, se tiene los residuos de Coxnell, dentro de los cuales en la gráfica roja, esta representa la identidad X, y como marcadores se encuentran los residuos de Coxnell. Aquí lo que se espera en estos residuos es que, bueno, se obtenga algo muy aproximado a la recta, y como podemos ver, pues el modelo sí se ajusta bien a los datos. Y bueno, dentro de las referencias que se utilizaron, no coloqué todas, pero principalmente se encuentran estas 9, que son las que destacan. Bueno, a pesar del tiempo y la explicación rápida, pues este fue un trabajo que se realizó en tesis, entonces pues es un poco complicado dar una explicación más detallada del trabajo en un pequeño póster. Sin embargo, si tienen alguna duda o comentario, pues me pueden contactar mediante este correo. Muchas gracias.